Los últimos acontecimientos de movimientos de tropas en torno a Ucrania preocupan a los españoles. El objetivo es que todo se resuelva por la vía diplomática, pero de momento la tensión sigue creciendo. Ante esta situación, el diálogo debe ir acompañado de disuasión. El objetivo de la disuasión es hacer saber a la otra parte que un determinado comportamiento tendrá un coste masivo. Dentro de 3 o 4 días saldrá una fragata, la Blas de Lezo, y España lleva participando siempre en todos los despliegues que organiza la OTAN. Creo que este gobierno se tiene que concentrar en la construcción de una verdadera agenda para la paz para Ucrania, que es lo que creo que daría una salida duradera a la situación. Pablo Iglesias no tiene ninguna responsabilidad. Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre. Yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias. Ciertamente tengo mucho tiempo libre. Margarita Robles, en cambio, tiene muy poco tiempo libre y ha dicho que no todo el mundo sabe de todo. Esto es muy interesante. Esto último de que no todo el mundo sabe de todo, lo decía para defender algo un poco raro, que el presidente dirige la política exterior y de defensa. Digo que esto es un poco raro porque la Constitución española no dice eso. No les voy a aburrir ahora citando artículos de la Constitución, para eso he escrito un artículo más largo en contexto, pero ya les digo que la Constitución dice otra cosa. España no es una república presidencialista en la que podamos ver al presidente haciendo el saludo militar a las tropas en tanto que jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero entonces, ¿por qué Margarita Robles ha dicho eso? Si Robles ha dicho esto, es porque aunque sabe mucho de derecho, es una gran jurista, aún sabe más de comunicación política y le ha debido de parecer buena idea descargar toda la responsabilidad de una eventual participación de España en una acción militar contra Rusia en Pedro Sánchez. Iván Redondo debe estar en este momento dándose a la bebida, al vodka en concreto. Nada hay más inteligente que asociar al presidente con fragatas y cazas. Muy bien visto, ministra. Porque es obvio, ¿verdad?, que el electorado progresista en general y el del PSOE en particular van a comprar ese buenismo ingenuo según el cual la participación de España en un conflicto militar con Rusia sería por los derechos humanos y la democracia, porque ya se sabe que la gente de izquierdas vive en los mundos de Yupi. Muy bien visto, ministra. O mutatis mutandis, si aceptamos que el electorado progresista no se cree la falacia de la guerra humanitaria y sabe perfectamente que esto va de intereses de Estados Unidos y Rusia, le contamos otra cosa. Por ejemplo, le contamos que lo de los cazas y la fragata Blas de Lezo es para hacer la pelota a Estados Unidos y que nos ayuden con nuestros problemas con Marruecos. Solo una mente brillante podría pensar que la gente progresista en general y la gente del PSOE en particular son unos cínicos que van a estar encantados de mandar soldados españoles a una guerra con Rusia para que Marruecos nos haga de antidisturbios en la frontera. Muy bien visto, ministra, muy bien visto. Podemos estar tranquilas y tranquilos, oyentes de La Base, menos mal que Margarita Robles sí que sabe de todo, aunque tenga poco tiempo. Es sin duda una genialidad dejarse querer y recibir flores por parte de una derecha mediática que para lo único que trabaja es para hacer caer al gobierno de coalición. Me quito el sombrero ante tanta sabiduría y brillantez. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy hablaremos de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos, de verdades y mentiras. Como siempre con Sara Serrano, con Manu Levín,
Con Lolo Sánchez, Iván Molina y Alberto Blesa en la pecera. Vamos a conectar con Kiev. Ahí está, sobre el terreno, Ibai Arvide, de Muzungu Producciones, que nos va a contar cómo se vive la situación en este momento en Ucrania. Vamos a entrevistar a Rafael Poch, uno de los mayores especialistas españoles en el este de Europa. Vamos a contar con Esther Miranda, analista de política internacional. Muchas gracias por acompañarnos, Esther. Muchas gracias a vosotros. Y para terminar presentaremos una nueva sección, Tendencia Crítica, con Gema MJ. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Bueno, Sara, ¿qué nos traes? Pues para entender lo que está ocurriendo con Rusia hay que remontarse al fin de la Guerra Fría. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, garantizó a Gorbachov que la OTAN no se movería un centímetro hacia el este. Sin embargo, desde entonces ha habido hasta 5 olas de expansión de la OTAN. Desde la disolución de la URSS, 14 países del centro y este europeo se han incorporado a la Alianza Atlántica. La adhesión de Ucrania y Georgia serían los últimos pasos. ¿Y qué es lo que dice Rusia? Básicamente Rusia está pidiendo dos cosas. Uno, que la OTAN deje de expandirse hacia el este y que no instale misiles en países fronterizos con ella. Y dos, que restablezca el tratado sobre las armas nucleares de rango intermedio que Estados Unidos abandonó unilateralmente y que se abra un diálogo en materia de seguridad. Pero vamos a escuchar a Putin contestando precisamente a una pregunta sobre esto. Hemos dejado claro que es inaceptable un mayor desplazamiento de la OTAN hacia el este. ¿Qué es lo que hay que entender aquí? ¿Estamos poniendo misiles junto a las fronteras de Estados Unidos? ¿Es Estados Unidos con sus misiles el que ha venido a nuestra casa? Están en nuestra puerta. ¿Es una exigencia excesiva no poner más sistemas de ataque cerca de nuestra casa? ¿Qué tiene eso de inusual? No tengo yo ninguna simpatía por Putin, que persigue a los comunistas y a la gente de izquierdas en Rusia, pero lo que está diciendo no parece demasiado descabellado. ¿Y los Estados Unidos qué dicen de la propuesta rusa, Sara? Pues Washington y la OTAN se escudan en el derecho a decidir de los países europeos para evitar tener ninguna conversación con Moscú. Vamos a escuchar. Se trata de defender el principio sagrado e importante de cada nación a decidir su propio camino y respetar la decisión. Escuchábamos a Jens Stoltenberg, que es secretario general de la OTAN. ¿Y aquí en Europa qué se dice? Pues mientras los países bálticos y Reino Unido están dando apoyo militar a Kiev, el eje franco-alemán, es decir, Europa, están tomando distancias de Washington. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que nunca abandonarán el diálogo con Rusia y Alemania se mantiene firme en su decisión de no mandar más armas a Ucrania. Los alemanes son gente lista, han entendido perfectamente eso que decía Lord Ismay, el primer secretario general de la OTAN, que fue clarísimo. Dijo que el objetivo de la OTAN era mantener afuera a los rusos, adentro a los estadounidenses y abajo, muy abajo, a los alemanes. Exactamente. A fin de cuentas, el 55% del gas y el 42% del petróleo que consume Alemania dependen directamente de Rusia. ¿Y la posición del gobierno español o las posiciones del gobierno español? Pues el ala derecha del gobierno ha basculado entre la beligerancia fragatista de Margarita Robles y las posiciones más matizadas, apostando por la diplomacia del Ministerio de Exteriores. Recogiendo cable. Por otro lado, el ala izquierda del Gobierno, desde el Ministerio de Ione Belarra, que recordemos tiene las competencias para la Agenda de Desarrollo Sostenible, han apostado por una agenda para la paz que incluya el fin de la ampliación de la OTAN hacia el este. ¿Y a partir de ahora qué puede pasar, Sara? Pues probablemente Rusia no vaya a bombardear Kiev, como tratan de hacer creer algunos medios occidentales, pero según dicen algunos analistas, podría colocar misiles nucleares tácticos en Bielorrusia y Kaliningrado, anexionarse la región de Donbass o poner incluso en riesgo el suministro de gas a Europa. ¿Qué opciones, qué márgenes de reacción tendría Europa ante una situación así? La Unión Europea puede hacer dos cosas para evitar el conflicto. Uno, renunciar a las armas nucleares en la parte oriental del continente y dos, establecer un estatuto de neutralidad para los países del este de Europa. Muchísimas gracias, Sara. ¿Se refiere a todo? Desde Polonia a Reino Unido debe desaparecer todo el sistema de defensa antimisiles. Está ahí para defendernos de Corea del Norte, de Irán. Y está más cerca de mis fronteras que de las suyas. Le pido unas tropas en el Valle del Jordán y usted quiere que desmantele el sistema de defensa de Europa. Lo que me pide es que las fuerzas americanas lleguen al sur del Cáucaso. Seguro que tiene un plan estratégico en mente. Se trata de la estabilidad de la región. Está intentando consolidar su posición en la región. El Mar Negro, Kazajistán, Chechenia, Crimea. Por favor, no me insulte con la paz. No sé cuáles serán sus objetivos estratégicos, pero el sistema... En fin, escuchábamos House of Cards, una
conversación imaginada entre un presidente de Rusia y un presidente de los Estados Unidos. Bueno, Manu, ¿qué dicen los medios? Pues os cuento, mete de cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Cuando hay un conflicto militar, un terreno clave de combate siempre es la información. Por eso se dice aquello de que la primera víctima en una guerra siempre es la verdad. Cuando se trata de conflictos geopolíticos, como es el caso, lo que encontramos en la mayoría de los medios, más que como información, podríamos definirlo como propaganda de guerra. Y eso que el nivel de propaganda en los poderes mediáticos, en los asuntos cotidianos y habituales, ya es difícil de superar, ¿verdad? Los enfoques sobre este conflicto en las grandes empresas de comunicación a nivel global se definen en función de si pertenecen a países de la órbita rusa o a países del bloque geopolítico bajo dominio estadounidense. Esto quiere decir que en estados bajo influencia de Moscú, los grandes medios dicen básicamente que Rusia bien, Estados Unidos mal, mientras que en los países que pertenecen a la OTAN, pues lo que hace el poder mediático es lo contrario, una defensa indisimulada de la posición de Estados Unidos. Claro, y como España pertenece a la OTAN, imagino que a nosotros nos tocan las noticias tipo Estados Unidos bien, Rusia mal, ¿correcto? Correcto. Vamos a leer algunos titulares de la prensa digital de los últimos días que ilustran muy bien cuál es el marco que trata de instalar la prensa de los países aliados de Estados Unidos. Mete aquí una musiquita más animada, Lolo, porfa. Te voy a pedir, Sara, que me ayudes con esto, uno cada uno. El País. Putin amenaza con una respuesta militar dura a cualquier medida hostil de la OTAN. El Mundo. Putin amenaza con una respuesta militar si Estados Unidos no atiende sus peticiones de abandonar a Europa. Amenaza. Heraldo de Aragón. Putin amenaza a Occidente con acciones de carácter militar y técnico. Diario Sur. Atajar la amenaza de Putin. La Vanguardia. La alianza entre China y Rusia amenaza la economía y seguridad de Europa. El País. Suecia envía cientos de tropas para reforzar la isla de Gotland ante la amenaza de Rusia en Ucrania. Diario 16. Putin, el delirante megalómano que amenaza la paz mundial. Brutal. El País. La permanente amenaza de Rusia a Ucrania. El Mundo. Washington no cede sobre Ucrania y Moscú amenaza con medidas militares. Europa Press. Rusia amenaza con responder si Estados Unidos rechaza las garantías de seguridad propuestas en el marco de las conversaciones. La Razón. La amenaza rusa revive a la OTAN como escudo militar. El Mundo. Perturbadora amenaza del desafiante Putin. Bueno, y así podríamos seguir un buen rato, pero creo que queda clara cuál es la intención. ¿Qué sería, en mi opinión, lo deseable como información periodística sobre este conflicto? Pues informar sobre los intereses, sobre las amenazas y sobre las acciones hostiles de ambas partes, no solo de una de ellas, y si hay que defender unos intereses, que sean los de España y los de Europa, no los de Estados Unidos. Es decir, no tratar a la gente como si fuera idiota, planteándole que aquí lo que hay son ángeles y demonios. Informar para que la gente entienda lo que pasa y no para inocular una sed belicista en la población como buscan todos esos titulares que parece que se los ha escrito directamente el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pues ojo que esto último que dices parece una broma, pero no está tan lejos de la realidad. No te creo. Pasado viernes, 21 de enero, El Mundo publicó una noticia con el titular "Desmontando las mentiras y la propaganda del Kremlin", que, como señalaron algunos usuarios en Twitter, era una transcripción casi literal de una nota de prensa que el Departamento de Estado de Estados Unidos había distribuido masivamente a periodistas. O sea, para que todo el mundo lo entienda, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos envía a los periodistas una nota de prensa con su versión de los hechos y hay medios que la publican como si fuera una noticia objetiva sobre el conflicto. Propaganda disfrazada de información, no te puedo creer. Así es, y a mí esto me recuerda un poco a lo que pasa también muchas veces con las versiones oficiales que envía la policía sobre sus propias actuaciones, que son publicadas por algunos medios sin cuestionarse en ningún momento si dicen o no la verdad. Pero quiero que veamos ahora otros titulares que también están cargados con una intención muy clara. Ayúdame otra vez, Sara, porfa. France 24, noticia de ayer. Estados Unidos y sus aliados preparan sanciones al círculo cercano de Putin en caso de invasión a Ucrania. Agencia EFE, noticia de ayer. Estados Unidos prepara sanciones al círculo de Putin por si Rusia invade Ucrania. El Mundo. Joe Biden considerará sanciones directas contra Vladimir Putin si Rusia invade Ucrania. Euronews. Estados Unidos está dispuesto a sancionar a las élites rusas cercanas a Putin si Rusia invade Ucrania. El Comercio. Estados Unidos identifica el círculo cercano de Putin para imponerle sanciones si Rusia invade Ucrania. CNN. Estados Unidos identifica a las élites rusas que sancionará si Putin invade Ucrania. Bueno, ¿qué tratan de instalar estas noticias? Pues que nadie se preocupe que si se producen sanciones de Estados Unidos a Rusia no serán contra la población rusa de a pie, sino únicamente contra Putin y sus amigos. Sanciones quirúrgicas.
gas. Bueno, ok, escuchemos ahora unas declaraciones del ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, que ayer mismo dejó claro a quién dañarían en realidad, lógicamente, las sanciones de Estados Unidos. Lo que queremos es el diálogo, pero por supuesto, si se produce una agresión a Ucrania, sobre eso tampoco le debe de quedar a nadie ninguna duda. Las sanciones serán masivas y harán un daño enorme a la economía rusa. Las sanciones serán masivas y harán un daño enorme a la economía rusa. Bueno, gracias al ministro por decir la verdad. Pero claro, si uno se quedaba con los titulares que leíais, resulta que podría pensar que las sanciones iban a afectar solamente a la élite cercana al círculo de Putin y no a la economía de millones de personas. Claro, lo que pasa es que la manera más eficaz de justificar una agresión militar siempre es convencer a la gente de que no implica ir contra otro pueblo, sino solo contra un determinado gobernante. Última cosa que quiero que comentemos hoy. Este fin de semana Vox organizó en Madrid una cumbre con los jefes de la ultraderecha europea. Acudieron, entre otros, los primeros ministros de Polonia y Hungría y la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen. Bueno, y varias de las fuerzas que se reunieron en esta cumbre son aliadas declaradas de Putin, sobre todo el húngaro Viktor Orbán. Efectivamente, de hecho, Orbán está hoy mismo reunido con Putin en Moscú. Ha habido telediarios, por ejemplo, en La Sexta y en Cuatro, que sí pusieron el foco en el hecho de que Abascal se reúna con aliados de Putin en medio de toda esta escalada belicista, pero quiero que escuchemos cómo contó esta noticia el telediario más visto de España, Antena 3 Noticias. En Madrid acaba de terminar la cumbre con los principales líderes europeos de la extrema derecha para reflexionar sobre el futuro de Europa. Ha sido organizada por Vox y su presidente, Santiago Abascal, se ha reunido, entre otros, con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro polaco. También ha participado la francesa Marine Le Pen. O sea, no dice nada de que varios de los líderes de la ultraderecha con los que se reúne Abascal son partidarios de Putin. No vaya a ser que a la audiencia de Antena 3 no le haga mucha gracia la cumbre de Abascal en Madrid. Y es más, Antena 3 Noticias diseña una escaleta en la que aleja todo lo posible, casi 20 minutos, esta información sobre Vox del bloque que habla sobre el conflicto de Ucrania. Esto también es intencional. Una reflexión para los seguidores y seguidoras de la base. ¿Os imagináis qué habría dicho Antena 3 Noticias si hubiera sido un partido de izquierdas el que en medio de una escalada militar hubiese montado una cumbre en Madrid con aliados de Putin? ¿Habría ocultado a su audiencia ese dato o habría hablado de aquelarre putinista organizado por la izquierda? ¿Habría alejado en su escaleta la información sobre el conflicto en Ucrania de la información sobre esta cumbre o las habría juntado en un mismo bloque del telediario? Nosotros hacemos las preguntas. Vosotros y vosotras llegad a vuestras propias conclusiones. Muchas gracias, Manu. Caballeros, supongamos por un momento que Khrushchev no se ha vuelto loco y que no tiene intención de provocar una tercera guerra mundial. ¿Cuál sería la situación? Señor presidente, y creo que en esto coincide todo mi equipo, si permitimos que entren misiles nucleares en un país satélite soviético de nuestro hemisferio, las consecuencias diplomáticas podrían ser atroces, impensables. Los rusos intentan demostrar que pueden hacer lo que quieran y que no podemos impedírselo. Si lo consiguen... Tendremos otro caso, Múnich. Sí, la pacificación solo hace más agresivo al agresor. Bueno, vamos a conectar con Kiev, con Ibai Arvide. Vemos que hay nieve en Kiev en este momento. Te quería preguntar, Ibai, ¿qué ambiente hay en las calles? ¿Hay ambiente de guerra? No, en absoluto. A pesar de la tensión diplomática y de la preocupación lógica en las calles, cada noche aquí detrás del hotel, por ejemplo, escuchamos cómo los jóvenes hacen botellón, a pesar del frío que hace. Acabamos de estar en una manifestación de trabajadores autónomos que nos decían que Ucrania tiene muchísimos más problemas que los conflictos con Rusia. La gente, bueno, los bares están llenos a pesar de la pandemia, porque está habiendo un brote bastante grande, hay una ola igual que en el Estado español, que está afectando mucho, pero esto no implica que la gente no esté preocupada. Evidentemente que es un conflicto real, existe, la gente habla de ello, pero no hay en absoluto la sensación, como en otros conflictos hemos visto, pues gente haciendo acopio, colas en los cajeros, supermercados, no hay ese ambiente. Si no supiésemos lo que nosotros mismos estamos contando estos días, nadie diría que aquí puede empezar una guerra en cualquier momento. ¿Qué sensación te produce, digamos, los gestos de Estados Unidos de retirar a su personal diplomático y de hablar de preparativos para una guerra inminente?
En realidad son todo gestos simbólicos que sirven precisamente para no hacer una guerra, pero para que sea interpretado en ese sentido. Igual que cuando Rusia acumula una determinada cantidad de tropas al otro lado de la frontera, o cuando Estados Unidos dice que está retirando a su personal no esencial, cuando además lo dice de una manera muy ambigua, porque ¿qué es no esencial en una embajada? Es decir, todos los trabajadores de las embajadas que han querido quedarse o que les han ordenado quedarse están aquí. La embajada no se ha cerrado del todo. Son gestos simbólicos. En la embajada de Gran Bretaña, por ejemplo, el otro día vimos que retiraban el personal, hacían este paripé y además continuaba ondeando la bandera de la OTAN. Es una bandera que no ondea en la mayoría de las embajadas de Gran Bretaña, en la mayoría de los países, las embajadas, que por lo tanto tienen una carga simbólica. Aclara esto, o sea, en una embajada no está la bandera nacional del país, lo que hay es una bandera de la Alianza Atlántica junto a la bandera nacional. Están las dos, está la Union Jack y la bandera de la OTAN, que es algo que yo no había visto en ninguna embajada y que por lo tanto está puesto evidentemente a posta para que los periodistas vayamos a hacer la noticia de que han cerrado la embajada y lo que grabemos sea la bandera de la OTAN. Que esto yo creo que la gente que nos está escuchando, si se imagina una embajada española en Ucrania o en cualquier país cercano a Rusia o incluso la embajada española en Rusia junto a la bandera de España. Es verdad que antes decía bandera nacional para hablar de la Union Jack, que es un profundo error. Reino Unido es un estado plurinacional y la Union Jack, en todo caso, es una bandera plurinacional, pero si alguien se imagina una bandera española al lado de una bandera de la OTAN en una delegación diplomática. Y al contrario, ¿cómo se interpretaría que Rusia en su embajada no tenga la bandera, la tricolor de Rusia, sino que tenga una bandera de un organismo militar en un país con el que tiene un conflicto diplomático? Esto evidentemente se interpretaría como una provocación. Creo que son parte de estos gestos en el que es una dinámica en la que también participa Rusia. Rusia hace unos días, por ejemplo, anunció que había enviado reservas de sangre para sus soldados que están depuestos alrededor de Ucrania, ¿no? En las fronteras, dando a entender que la entrada en combate podría ser inminente, aunque en realidad Lavrov, el ministro de Exteriores y todos los representantes de Rusia dicen una y otra vez que no están preparando una invasión y que no están preparándose para la guerra. Es una forma de hacer y de no hacer sin que tenga costes demasiado altos en el terreno militar, pero que pueda servir como presión en el terreno político. Decía, esto confirma una cita que hacíamos ayer de Kapuczynski, que decía, las guerras no empiezan con disparos, empiezan con cambios en el lenguaje de los medios de comunicación y en el lenguaje en general. Te quería preguntar en particular por la situación en el Donbass, porque, digamos, la gente que sabe sobre el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, sí, digamos, consideran como una posibilidad que algo parecido a lo que ocurrió en Crimea pudiera ocurrir en el Donbass. ¿Cómo lo veis vosotros desde allí? Yo no me incluiría a mí mismo entre la gente que sabe, pero no por falsa modestia, sino porque yo he cubierto otros conflictos, otras zonas del mundo, pero es la primera vez que estoy aquí. Entonces, es decir, yo estoy aprendiendo estos días y me parece más interesante leer a mucha gente. Yo puedo hablar de lo que estoy viendo en Ucrania. Ojalá hubiera más periodistas con esa humildad que tienes tú. No es falsa modestia, de verdad. Pero lo que nos han estado contando la gente a la que hemos entrevistado estos días es que en el Donbass la sensación no es de que puede empezar una guerra, sino que de hecho ya hay una guerra, no es una sensación. De hecho, la OSCE documenta entre 100 y 500 vulneraciones del acuerdo de Minsk, es decir, del acuerdo de alto el fuego, cada día, entre 100 y 500 combates, por lo tanto. Cada día hay 1 o 2 muertos, a veces hay más, pero por lo tanto no es un conflicto latente, sino un conflicto que existe. ¿Qué puede pasar? Pues que una vez que Rusia ha hecho este gesto de fuerza, una vez que la OTAN ha amenazado a Rusia con una guerra, ahora tienen que recular y tienen que cada uno justificar su posición. Una de las posibilidades es que estas posiciones se acentúen en el Donbass, porque ya es una guerra que existe, entonces en el fondo no cambia tanto, pero al mismo tiempo sirve para decir estuvimos ahí porque hacía falta, porque mira lo que ha pasado. Podría ser y ahora esto sí que es puramente especulativo, no estoy diciendo que tenga información de qué va a pasar, pero posibles escenarios. El reconocimiento de Donetsk y Lugansk como independientes. De hecho, hay un territorio del este de Ucrania que ya es de facto autónomo y ya es independiente, pero no tiene reconocimiento ni siquiera de Rusia como Estado independiente. Rusia podría
decir esto Ucrania lo interpretaría como una invasión sin que Rusia tuviese que invadir. Por otro lado, ¿qué podría pasar? Que Ucrania, habiendo ganado el relato internacional en Occidente de que la amenaza viene de Rusia, intensifique los combates en el Donbass e intente acabar con las milicias prorrusas con la excusa de que está combatiendo la posible invasión rusa sin que la invasión rusa se haya producido. Esto es otro escenario que también se baraja aquí. O en todo caso, que el ejército ucraniano y las milicias prorrusas aumenten de intensidad sus combates para que así puedan justificar, digamos, cada uno de los bandos que esta escalada era necesaria. Ibai Arvide, muchísimas gracias por atendernos. Nos vemos pronto. Mucha suerte y mucha fuerza. Un abrazo, gracias. Tenemos también al teléfono, y le vamos a poder ver, a Rafael Poch. Fue corresponsal de La Vanguardia muchos años en Moscú, en Berlín y en Pekín y en Berlín. Es autor de muchos libros sobre el fin de la Unión Soviética y sobre Rusia. Es un experto en los países del este. Te saludamos, Rafael. Buenas tardes. ¿Nos escuchas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Te querría preguntar en primer lugar por unas declaraciones que hacen tanto la ministra Robles como el presidente del gobierno. Robles dijo: la OTAN defiende los valores de los países libres y no puede aceptar ninguna imposición sobre Ucrania ni ningún otro país. Y el presidente dijo: estaremos con nuestros aliados hasta donde llegue la OTAN. Hasta donde llegue la OTAN llegaremos. ¿Hasta dónde podría llegar la OTAN, Rafael? Bueno, permíteme un momento, Pablo, puntualizar una cosa que ha dicho vuestro corresponsal en Kiev, ¿no? Sobre que los rusos han dicho que están enviando sangre a la frontera, o sea, plasma, sangre, todas estas cosas para en su movilización, en preparativos de guerra, ¿no? Esto no lo han dicho los rusos, no lo han dicho los rusos, lo ha dicho la CNN y la agencia Reuters, citando como fuente US officials anónimos. Es interesante que a esta declaración ha respondido el viceministro de Defensa ucraniano el sábado, diciendo que esta información textual, esta información no es verdad. Su propósito es fomentar el pánico en el mundo y el miedo en nuestra sociedad. En fin, solo esta puntualización. Respecto a lo que dices, a ver, Margarita Robles, ¿no? Habla de valores y de imposición, ¿no? Un bloque militar no actúa por valores, actúa por intereses, ¿no? Me parece que todos eso lo tenemos claro. Y también, pues, realiza pues movimientos tácticos, digamos, pero no funciona como una asociación benéfica, ¿no? Eso es lo primero. Margarita Robles también se ha quejado de la imposición que supone esta jugada rusa, ¿no? Y bueno, aquí hay que reconocer que haber movilizado tropas junto a su frontera, aunque sea en su territorio, pues efectivamente es una movida muy, muy fuerte. Pero claro, hay que entender un pequeño detalle, y es que gracias a esta movilización de tropas se les está haciendo caso a los rusos, porque es que lo que ellos han propuesto no es una imposición, es una propuesta de negociación. Una propuesta de negociación que en muchos casos tiene décadas conocidas, ¿no? O sea, se ha ido formulando a lo largo de décadas, ¿no? Hace 20 años que Moscú está diciendo estas cosas, ¿no? Todo esto que habéis explicado, ¿no? Entonces, como no se les ha hecho caso, esta vez han puesto a los soldados, y eso es lo que es el recurso de negociación que parece que está funcionando, ¿no? Está funcionando, está lleno de riesgos, es fuerte, pero es que la situación para Rusia es fuerte, ¿no? Respecto a Pedro Sánchez, llegaremos hasta donde llegue la OTAN. No, yo no creo que lleguemos hasta donde llegue la OTAN. Yo creo que llegaremos hasta donde llegue Estados Unidos, ¿no? Que es quien manda en la OTAN y en toda esta situación. Y es por eso que los rusos están poniendo mucho énfasis en negociar directamente con Estados Unidos, porque saben que todo lo demás depende de ahí, exactamente. Claro, entonces, hoy hay un encuentro muy polémico. Orbán está en Moscú, se va a entrevistar con Putin.
¿Qué cabe esperar de ese encuentro? ¿Puede influir algo en la situación un encuentro cargado de simbolismos si tenemos en cuenta, y de simbolismos para España, si tenemos en cuenta además que Orbán estaba abrazado a Abascal hace pocos días en Madrid y hoy va a estar, digamos, trabajando con Putin? Sí, a ver, hay muchos elementos aquí, ¿no? Quizá el menos relevante en todo ello es eso de que tanto se habla de la sintonía que Putin tiene con dirigentes y partidos de extrema derecha en Europa, ¿no? Yo creo que sí hay un elemento de sintonía entre gente de derechas, digamos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo se trata de intereses, ¿no? Lo que el Kremlin está poniendo en práctica son jugadas que tienen que ver con intereses. Y en este caso, pues, bueno, lo que se trata es de abrir brechas, ¿no? Abrir brechas en el campo adversario, ¿no? Y yo creo que está jugando a varias manos y bueno, pues, tiene a su favor el desbarajuste que hay en Occidente últimamente, ¿no? Se encuentra con Orbán pues porque Orbán es un replicante dentro de la Unión Europea. Se encuentra con que el presidente de Croacia también ha hecho declaraciones muy poco favorables a la política occidental en este asunto. Se encuentra con que Alemania pues, es muy reticente también y que curiosamente esto ha sido revelador en los últimos días. La ministra de Exteriores alemana, que es una ministra verde, lo más beligerante antirruso y antichino que hay en el país, pues ha sido bastante cauta, ¿no? en sus contactos con Moscú. Y también tenemos a Macron, que está pegado al teléfono hablando con Putin y diciendo que no hay que dejar de tener en cuenta los intereses de Rusia, ¿no? Por tanto, yo creo que este puñetazo en la mesa de Moscú, que es tan arriesgado y bruto, si queréis, ¿no? Pues ha tenido ya algunos resultados, ¿no? Quizá el más importante de ellos es el que está teniendo lugar con Estados Unidos, ¿no? Porque parece ser que esta respuesta que Estados Unidos ha dado a los documentos rusos, ¿no? Ha sido, según el ministro de Exteriores ruso, ha sido pues, insuficiente porque solo atañe a aspectos secundarios, ha dicho Lavrov, ¿no? Pero todo y así, ¿no? Parece ser, ¿no? Según lo que se va filtrando, ¿no? Que Biden estaría dispuesto pues, a negociar aspectos como en materia de sistemas antimisiles, del acuerdo ABM, en materia de misiles tácticos del acuerdo INF del que se retiró Estados Unidos. O sea, algo hay, ¿no? Algo hay, ¿no? O sea, que esta táctica rusa, ¿no? De dar puñetazos en la mesa está teniendo algún efecto. Muchísimas gracias, Rafael. Esperamos contar contigo pronto otra vez aquí en La Base. Hasta pronto. Estupendo, hasta luego. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Bueno, llega tiempo de la tertulia. Hoy contamos con Esther Miranda, es analista y asesora en política internacional, graduada por la Universidad Complutense. Ha sido fundadora de medios de análisis internacional independientes como El Orden Mundial y ha estado trabajando, asesorando al Ministerio de Belarra en sus 16 propuestas para la paz. Quería preguntarte cuáles son las claves de esas propuestas y cuál es su viabilidad en un contexto geopolítico tan difícil. Pues yo creo que la viabilidad, y empiezo por la última parte de la pregunta, creo que es toda. Porque gran parte de las medidas son medidas que ya son conocidas y que ya han tenido lugar en el pasado y que por un motivo o por otro pues, se dejaron de cumplir. Las diferentes potencias que están implicadas en el conflicto pues, dejaron de adherirse y pues, una propuesta, una reivindicación necesaria es exigir a esas potencias que vuelvan a esos compromisos y a esos marcos que en algún momento permitieron pues llegar a acuerdos para la normalización, ¿no? de las relaciones. Entonces, esta propuesta de Agenda para la Paz no es otra cosa que una suerte de hoja de ruta, ¿no? Que contiene, ya lo has dicho, 16 medidas agrupadas en diferentes fases, porque digamos que lo primero que deberíamos abordar es el tema de la desescalada, ¿no? Y lo primero que propone es la retirada de las tropas, la retirada mutuamente acordada de las tropas que se han movilizado
en los últimos días en el marco de la escalada, y también propone a los medios de comunicación y a los gobiernos que rebajen un poquito el tono, esto que estabais comentando antes aquí. Son cosas de sentido común, y bueno, y luego pues hay más medidas en temas, digamos, para reforzar la diplomacia y para reforzar todos los mecanismos multilaterales y vías diplomáticas necesarias para que el conflicto pues efectivamente se resuelva sobre la mesa de diálogo y no con amenazas de sanciones ni de tropas, ¿no? También tiene un pequeño paquete de medidas sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea, que creemos que es una cosa que merece la pena apoyar, y que de hecho España querríamos que liderase y que apoyase los esfuerzos de Francia, de Alemania, y las negociaciones de Francia y de Alemania para que la solución a esta crisis sea una solución europea, con autonomía, que no dependa de los designios del presidente estadounidense de turno. Entonces propone una serie de medidas para eso, que en este caso pues pueden ser más o menos concretas, porque cuando hablamos de autonomía estratégica pues muchas veces nos quedamos en el debate de los valores y demás, y los propios partidos y institucionales pues hablan de autonomía estratégica, pero hablan muy poco de lo que realmente significa la autonomía estratégica, que es ni más ni menos que romper con la OTAN, ¿no? con la Organización Transatlántica. Por último, también habla sobre la transición energética de la Unión Europea y sobre la necesidad de dejar de depender de combustibles fósiles, que precisamente pueden ser utilizados como arma o como amenaza en conflictos como estos. Y luego hace digamos, una serie de propuestas o de medidas encaminadas a un nuevo modelo de relaciones internacionales por la paz. Y aquí es donde el documento incluye la cuestión de fondo, que es el tema de la neutralidad o no neutralidad de Ucrania. Pero también tiene otras propuestas, como puede ser pues, una conferencia para la distensión en la vecindad europea, en fin, en la desnuclearización, no vender armas a países que puedan estar involucrados, cosas pues, muy de sentido común y tal, pero que realmente no se cumplen y que tiene sentido meter, ¿no? en este tipo de propuestas. Entonces, sobre la cuestión de la neutralidad de Ucrania, que creo que es pues, una cosa muy esencial y que además ya habéis sacado aquí en el programa, bueno, hay veces, y yo leyendo a los especialistas estos días y analistas y tal, confrontando posturas sobre esto, y es que muchas veces dicen, tú no le puedes decir a Ucrania lo que tiene que querer o lo que no tiene que querer, y si quiere querer la neutralidad o no quiere querer la neutralidad para entrar en la OTAN. Pero es que eso es una fase posterior, o sea, la entrada en la OTAN es una fase posterior. Lo primero que hay que garantizar es que Ucrania tenga todas las condiciones para tomar esas decisiones soberanas. Entonces, ahora mismo está claro que no, y aunque los gobiernos occidentales estén empeñados en decir que hay que reconocer la soberanía nacional de Ucrania, que por supuesto es así, pero que si ahora mismo Ucrania, por mucho que lo desee, no podría entrar en la OTAN, no sé, es una cuestión de viabilidad de los hechos. Aunque quisiera, no podría entrar. Entonces, igual tenemos que reconocer que ahora mismo no es el momento para seguir promoviendo eso, y que en realidad es una concesión que por la parte occidental no cuesta realmente hacer. Porque no cuesta hacer, y ahí es donde tienes que sentarte con Rusia y ver qué margen tienes para hacer política y qué concesiones tienen que hacer ellos. Claro, pero aquí hay un argumento que creo que tiene que ver con la hipocresía. Es como, algunos hablaban de la crisis de los misiles en Cuba. En su momento, el gobierno cubano y Fidel Castro podían decir, somos un país soberano, y si nuestros amigos rusos nos traen unos misiles nucleares en esta isla, los ponemos aquí porque somos soberanos. Y entonces Estados Unidos dice, pues ¿sabe qué le digo? Que no, que yo no voy a permitir que usted cerca de mi territorio coloque misiles nucleares que además evidentemente van a estar apuntando a mis ciudades. Y se acabó la tontería y hablaron con los rusos, y los rusos se llevaron los misiles de Cuba, y menos mal que no estalló la guerra nuclear. Claro, más allá de que Putin sea de derechas, parece lógico que los rusos digan, mire usted, yo es que no voy a aceptar tener misiles tan cerca de mi territorio, y la política internacional nunca ha funcionado en clave de soberanías. Todas las soberanías están limitadas. O sea, los griegos también eran soberanos, y les dijo la Unión Europea que eran soberanos hasta donde llegara el memorándum que les enviaban. Entonces yo creo que, bueno, o sea, que hay como cierta hipocresía cuando
cuando en este caso el Partido Socialista o algunos sectores favorables a la OTAN ponen encima de la mesa el argumento de la soberanía. A los griegos no les dejaron ser soberanos nunca. Sí, yo quería comentar que en relación a lo que estabas contando, Esther, de la posición del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en relación a este conflicto, cómo contrasta enormemente con esta postura la posición del Partido Socialista. Y quería hacer un repaso histórico de las contradicciones que los socialistas han tenido en materia de política internacional. En 1961 el Partido Socialista sostenía que España no debía permanecer en la OTAN porque de otra manera se estarían legitimando las dictaduras de Grecia, la dictadura turca y la dictadura portuguesa. Y luego en 1986 vimos a Felipe González amenazando con abandonar el gobierno en caso de que en el referéndum de la OTAN saliera el no. Algo parecido ocurrió también con Javier Solana, que en 1981 había advertido a Reagan de que le iba a mandar una constitución impresa por correo para que Washington supiera lo que significaba un país soberano, y pocos años después afirmaría, y voy a citar textualmente, que la Alianza Atlántica y el Mercado Común puede que no estén vinculados jurídicamente, pero sí moral y políticamente. Y luego veríamos en 1995 a Javier Solana convirtiéndose en secretario general de la OTAN. Este cambio de orientación política también se plasmó y se trasladó a la intelectualidad socialista. Es mítico un artículo de Claudín y de Paramio en El País en el que vinculaban, haciendo una especie de chantaje emocional, la entrada de España en el mercado común con la permanencia en la OTAN. Entonces, bueno, las contradicciones del Partido Socialista... Claudín, que fue un estalinista durante muchos años, reconvertido, defensor de la peor época soviética. Eso es. Claro, y ahora parece que España otra vez tiene la posición, al menos la posición oficial, ¿no?, que marca Exteriores, Defensa y Moncloa, la posición más proestadounidense de toda Europa, como ya sucedió en anteriores conflictos en los que estaban en juego también los intereses de Estados Unidos, como seguro que todos y todas recordamos, ¿no? En vez de apostar por la paz y en vez de defender una agenda propia que ponga en el centro pues la soberanía española y europea, pues las declaraciones de la ministra de Defensa y también, aunque haya diferencias de tono, del ministro de Exteriores, nos colocan otra vez como los que más seguidismo hacemos de la posición de Estados Unidos, a ver si así Biden le da una palmadita en la espalda a Pedro Sánchez la próxima vez que le persiga por un pasillo. A mí, que el ministro de Exteriores de España ofrezca a nuestro país para disuadir militarmente a Rusia, o que Madrid vaya a coger una cumbre de la OTAN en junio, además en este contexto, pues me parece muy preocupante. Y por cierto, escuchar también a Margarita Robles hablar de esa cumbre de la OTAN y decir que cualquiera que crea en la paz tiene que simpatizar con la OTAN. Orwell estaría orgulloso, la guerra es la paz. Yo creo que además, y con esto acabo, es una posición un poco innecesaria, porque ni siquiera está del todo alineada con la de otras potencias europeas. Es decir, Alemania, por ejemplo, lo decíais antes, tiene una posición diferente, parece que está defendiendo en mayor medida sus propios intereses, ¿no?, y su relación energética con Rusia, cuando decide no enviar apoyo militar a Ucrania, sino apoyo médico. Pero España, otra vez siendo la más proestadounidense de Europa, y ojo, esta vez Moncloa y Defensa no están bajo control del PP, están bajo control del PSOE. Esther. Claro, pues con este documento que envía el Ministerio de Derechos Sociales, lo que se intenta poner de manifiesto es que la voluntad, o sea, el sentir mayoritario de nuestro pueblo es el de no querer entrar en una guerra. Me atrevo a decir que en toda Europa es así, y que las actuaciones que vimos el jueves pasado por parte de los ministerios, de la ministra Robles, del ministro Álvarez, esa decisión de enviar tropas, pues además de ser bastante sorprendente y bastante rápido y tal, pues nos preocuparon, ¿no? Nos preocuparon, y entonces nos pusimos a pensar en cuáles eran las vías alternativas, tangibles, europeas, multilaterales, realistas, creíbles, todo esto, ¿no?, para realmente sentarnos a hablar de la paz, porque hay mucha gente que decía no, porque los no a la guerra pues es todo infantilismo y no saben cómo funciona el mundo, y es que a veces, pues claro, cuando te están amenazando, pues tú tienes que responder, ¿no? Y es como, pues no es tan así. De hecho, el saber cómo llevar a buen puerto un proceso de paz requiere muchísima más destreza y muchísima más madurez que lo contrario, ¿no? Entonces queríamos explorar esas
esas vías, resulta que encontramos muchas iniciativas muy interesantes que ya están firmadas y que están ahí como referencia y que puede ser un buen marco al que volver y desde el que relanzar las negociaciones. Claro, de hecho yo pienso que esa apuesta por la paz es la visión más realista, que la visión ingenua es precisamente la de pensar que una guerra se hace pues en nombre de los derechos humanos y de la democracia y de la soberanía de un país, ¿no? Aquí no hay buenos y malos, y yo creo que eso es clave remarcarlo. Lo que hay es un conflicto geopolítico en el que dos potencias, Estados Unidos y Rusia, defienden sus propios intereses, que son los suyos, no son los nuestros. Y esto hay que recordárselo, pues sobre todo a los otanistas que creen que esto se hace para defender a la población ucraniana y para defender la democracia, pero también hay que recordárselo a alguna gente que desde posiciones de izquierdas, digamos que como no le gusta la OTAN y además percibe la manipulación mediática a favor de Estados Unidos, se hacen pues absurdamente prorrusos. Pues yo claro. con Rusia, ¿no? Como si Rusia fuera la Unión Soviética o fuera de izquierdas. Y no Aquí un lo que hay, capitalismo burocrático. claro, ¿no? Cuando lo que hay son dos potencias capitalistas con gobiernos de derechas disputándose el dominio geopolítico de una región. Entonces, yo creo que se puede y se debe denunciar la propaganda de guerra en los medios occidentales a favor de Estados Unidos, que por otra parte es equivalente a la propaganda rusa en los medios de los países bajo influencia rusa, pero una posición sensata no debería ser otra que la defensa de la soberanía española y europea y de una agenda propia en política exterior, no alinearse con una de las dos potencias en conflicto, defender nuestros propios intereses, y eso implica oponerse a una guerra en la que yo pienso que nadie tiene nada que ganar, pero desde luego España no tiene nada que ganar. Y prueba del total papel subalterno que tiene Europa en este conflicto fueron unas conversaciones filtradas en el contexto del conflicto ucraniano, que no sé si recordáis, de hace un par de años, en el que un alto cargo estadounidense se dirigía al embajador en Kiev diciéndole que se joda la Unión Europea. Ese es nuestro papel en todo esto. O sea, es que aquí hay como dos elementos que me llaman mucho la atención. Por una parte, una absurda nostalgia del mundo ideológico de la Guerra Fría, que es verdad que, digamos, podía servir para orientarse en determinados conflictos que se daban, sobre todo fuera de Europa, en América Latina, en Asia y en África. Ese contexto ya no existe en los mismos términos ideológicos, de que haya una potencia que eventualmente pueda apoyar a movimientos que luchan por su liberación nacional o por la descolonización, y al mismo tiempo lo que eso podía implicar en las políticas domésticas. Yo creo que ese mundo ya no existe. Pero es que además de eso hay otra dimensión que me extraña con respecto a la actitud comunicativa del Partido Socialista. Yo creo que Zapatero entendió perfectamente que la manera por lo menos de comunicar el papel internacional de España, aunque los compromisos fueran los de siempre, pues era poner el acento en la alianza de civilizaciones, era retirar las tropas de Irak, era comprender a la base social que tenía detrás. Y yo creo que estas cosas que se están haciendo ahora, yo creo que no convencen, o sea, pues convencen a los medios de derechas, pero creo que a las bases sociales y electorales del mundo progresista no entienden eso. En lugar de hacer pedagogía de que las relaciones internacionales son una cosa fea por definición, y que a lo mejor lo sensato sería defender la paz, no solamente porque la paz esté bien, sino porque a los ciudadanos europeos les interesa pues que la Unión Europea tenga una posición propia de defensa de la paz, porque ningún ciudadano europeo tiene nada que ganar con una escalada de tensión militar con Rusia. Bueno, yo creo que vamos a terminar ya con esta tertulia, porque hoy nos estamos extendiendo demasiado en este segundo programa de La Base. Me ponen cara desde la pecera, así que Lolo, ponme la cabecera de la próxima sección. Tendencia crítica con Gema MJ. Mola la cabecera. Gema MJ, bienvenida a La Base. Hola Pablo, un placer estar aquí estrenando esta nueva sección en La Base. Bueno, cuéntame lo primero, ¿quién eres tú y de qué va esta sección? Bueno, pues para ahorrarle un poco el trabajo de investigación a Eduardo Inda sobre mi persona, me presento, soy Gema MJ, soy músico profesional, violista, friki empedernida en la política y tuitera. Mi misión será traeros una recopilación de lo más comentado sobre el tema del programa en redes sociales. Esto quiere decir que puedes traer la opinión de cualquiera que haya dicho algo en Twitter, en Facebook o donde sea. Efectivamente, desde luego aquí nadie se libra. Pueden aparecer desde tuiteros con una cuenta pequeña, cuentas grandes, periodistas, figuras de la cultura, actores, quien sea. O sea, básicamente que vas a sacar a quien a ti te dé la gana, que vas a hacer un poco como neutral, que desmiente a quien quiere, ¿no? Hombre, claro, en mi hambre mando yo y en mi sección también.
Bueno, cuéntanos, ¿qué se dice del conflicto entre Estados Unidos y Ucrania por ver quién manda en Ucrania? Bueno, lo que refleja las redes es que mucha gente sigue pensando lo mismo que en 2003, cuando el 90% de los españoles estaba en contra de la guerra de Irak promovida por Aznar. Hoy, pues solo los fachas defienden que España se meta en un conflicto en el que poco tiene que ganar. El no a la guerra y el hashtag no a otra guerra fueron trending topic estatal durante varios días en respuesta al envío de buques por parte del PSOE. O sea que algunos, cuando vieron que eso de los buques y los cazas funcionaba regular, recogieron cable, ¿no? Un poquitito. Sí, el problema es que ya muchos conocen bien cómo se la gasta este partido. Perceval Tebar escribía que el no a la guerra del PSOE es tan auténtico como su republicanismo y su laicismo, lo tendréis claro, ¿no? Qué dura vas con el PSOE, MJ. Bueno, es que, a ver, como dice la doctora Elena Casado Pineda, vamos a salir de una pandemia para meternos en una guerra. La cuestión aquí parece que es extinguirnos. O sea, no hay que hacer bromas con estas cosas, pero es verdad que después de una pandemia, después de Filomena, después de un volcán en erupción, ya lo que nos faltaba es una guerra con Rusia. Lo que nos faltaba. No mires arriba. Precisamente Antonio Mautor comentaba: ahora parece que decir no a una guerra es un acto de inmadurez y que abrazar un conflicto bélico es ser un adulto formadísimo. La estupidez humana no tiene límites. Parece sensato lo que dice Antonio. Y es terrible como desde los medios parece que solo importa el dinero. José Vico escribía: en la televisión te hablan de Ucrania y te dicen lo que nos perjudicaría un conflicto económicamente hablando. ¿Y de los ucranianos qué? ¿Cuándo perdimos la humanidad? Por otro lado, No Agresiva añadía: toda esa gente que apoya la guerra luego no querrá saber nada de los refugiados que escapan de allí. Solo es un negocio para ellos. Es que eso es así, Además, eso no están hablando los medios. ¿De qué pasaría con los refugiados que saldrían del conflicto? Bueno, y es que hay que recordar que luego la propia Unión Europea es la primera en rechazar refugiados ucranianos. Los solicitantes de asilo no reciben protección. Yo creo que es evidente, y creo que cada vez más gente lo tiene claro, que esto no va de buenos y malos, esto va de intereses geopolíticos. Eso es, y que no nos quieran vender la moto como un proyecto por la defensa de la libertad. El periodista Miquel Ramos decía: solo hay que recordar cómo trató la Unión Europea a las personas refugiadas durante la guerra de Irak y Siria para saber lo que le importa la población civil y la soberanía de otros países. O sea, la misma UE que tiene afrontes violando los tratados europeos Exacto. en el Mediterráneo, ahora habla mágicamente de su enorme preocupación por los derechos humanos en Ucrania. No sé si esto se lo cree mucho la gente. La profesora Arantxa Tirado, de hecho, se dirigía directamente al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. La OTAN no es una organización ofensiva, decía Josep Borrell en el telediario. Pero solo para hacer memoria: Serbia, Afganistán, Irak, Libia, etc. Buen recordatorio de la profesora Tirado, sí. Un apunte interesante es el de Ibai Arbideaza, con el que acabamos de conectar en directo. No escuches a esos listos que explican las guerras como si fueran partidas que los gobiernos juegan en un tablero en el que no importan las vidas de las personas. Crítico también con Estados Unidos, Ernesto de Kaiser citaba al experto de la ONU, Alfred de Zayas. Me pregunto cómo es posible que la gente crea la propaganda de Estados Unidos y de la Unión Europea cuando sabemos que Estados Unidos ha mentido deliberadamente en otros conflictos para presentar la agresión como defensa. Kaiser evocando el Maine, nada más y nada menos. Hay otro apunte importante para entender por qué esta guerra es principalmente una cuestión de negocios, y es que según la agencia Reuters solo se ha vacunado al 33% de la población en Ucrania. La periodista Ana Irazábal escribe: Ucrania, armas sí, vacunas no. En definitiva, que para los interesados en la guerra lo importante casi siempre son los negocios y casi nunca el sufrimiento de la gente. Desgraciadamente. Bueno, y para terminar me gustaría citar a un grande que se nos fue cuando todavía era muy necesario, el maestro Julián Guitá: malditas sean las guerras y los canallas que las apoyan. Y hasta aquí Tendencia Crítica, amigos. Volvemos la semana que viene. Feliz semana a todos y a los haters, sobre todo, y un besito. Muchas gracias, MJ. La Base. Únete a la República de Público. Bueno, llegamos al final y vamos a terminar con una versión muy famosa de los Pet Shop Boys, de un tema de Village People, que se convirtió de alguna manera en un himno distópico de la Guerra Fría y que yo creo que no está mal para ponerle una cierta ironía y esperanza en la paz para Ucrania, para Rusia, para Estados Unidos y para Europa. Go West!